Hola, ¿tienes anturios en casa y desconoces de ellos? ¿No sabes cómo cuidarlo? Acompáñame en este vídeo donde estaremos hablando de los principales cuidados de esta hermosa planta. Sígueme. Bien, la historia empieza en 1857, cuando el doctor Carl van Scherzer introduce a Europa lo que hoy conocemos como el Anthurius scherzerianum o rabito llamado el rabito de marrano. Lo introduce originario desde Costa Rica, ¿sí? Posteriormente, 1876, casi 20 años después, un botánico francés, Edouard André, descubre al oeste de los Andes, entre Ecuador y Colombia, lo que hoy conocemos como el Anthurium andreanum, ¿no? Que se vendrían a ser estos de aquí, ¿no? Los anturios de corte. Claro, estos ya son anturios trabajados, ¿no? En laboratorio, pero él descubre el Anthurium andreanum, ¿sí? Entonces, luego Jan Linden, que es un productor belga, él los adquiere y los empieza a cultivar por primera vez, ¿ya? Y luego los empieza a comercializar. Y es así como empieza este mundo maravilloso de los anturios. De la hibridación del Scherzerianum y el Anthurium andreanum y de la selección de cada uno de ellos salen los diferentes anturios que hoy en día conocemos, cada cual con sus variedades. Bien, hablemos ahora de la distribución de este cultivo. El oeste árido de México hasta las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica. Altitud. La altitud lo encontramos desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altura. Estas aráceas se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos los anturios de corte, ¿sí? Los anturios de corte, ¿por qué? Porque se aprovecha la flor cortada, sus características que llegan a medir a 1,5 metros a más de 2 metros, ¿sí? Son de porte alto, flor grande y echan cría cada 2 o 3 años. ¿Sí? Y rara vez llegan a tener 3 flores, solamente de 1 a 2 flores generalmente. Los anturios de corte, los anturios de maceta, como pueden ver aquí, también el rabito de marrano es uno de maceta, Scherzerianum, y estas otras 3 variedades más. Los de maceta, porque como su nombre lo dice, es de maceta, su porte es pequeño, llegan a crecer 50 hasta 70 centímetros, las más exuberantes. Sus características: florean bastante, son muy, se llenan bastante de cría, al año pueden tener 3 a 4 crías y se llenan de flores, de 7 a 8 flores, ¿no? Y los anturios que tenemos por aquí, los anturios de follaje, ¿sí? Como pueden ver, este es un anturio umbrícola, que es un anturio de follaje, anturio de montaña, y como pueden ver aquí abajo, ¿no? El anturio cristal y otros anturios más que no necesariamente tienen que parecerse la hoja, porque dicen, no, no se parece a la hoja, no es anturio. No, los anturios de follaje. Entonces, recapitulando, tenemos los anturios de follaje, por favor me sigue, me abres la cámara, los anturios de maceta y los anturios de corte. El anturio es una planta de semisombra, es decir, que va a necesitar siempre de iluminación o también de rayos del sol, muy temprano en la mañana o en la tarde cuando ya no golpea mucho, ¿sí? No deben confinarlo en interior para siempre, porque la planta se va a estresar y va a terminar muriendo, o va a estar en estado vegetativo y no les va a dar flores. Muy bien, entonces temperatura, humedad relativa e iluminación van de la mano. ¿Qué pasa si mi anturio tiene poca luz, poca iluminación y tiene alta temperatura? Lo que va a pasar es que la planta va a empezar a trabajar más, se va a exigir más y va a ser un desgaste de energía, y por desgaste de energía la flor se va a ver afectada en tamaño y en belleza, ¿sí? También de persistir la temperatura elevada y poca iluminación, se va a dar abortos de flores. También, si la humedad relativa es alta y la temperatura es alta, la planta compensa y va muy bien. Pero ¿qué pasa si la temperatura sigue alta y la humedad relativa baja? También va a haber problemas fisiológicos en la planta.
¿Sí? ¿Y cuál es la temperatura? La temperatura del anturio es de 14, siendo la mínima de 14 y la máxima de 35. Óptima de 20 a 28 grados centígrados y necesitándose temperaturas más frescas entre 18 a 22 para una floración homogénea, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura, siempre estar rociando con agua para darle un microclima agradable a nuestra planta. En caso de tenerlo en malla, ¿no? Malla Rachel, necesito un tramado de 80% de sombra. Te recomiendo que sea un tramado o un porcentaje de sombra de 80% y dependiendo de tu zona puedes trabajar de 65 a 80% de sombra. Y les recomiendo malla color negro. ¿Por qué otro color no? Porque otro color deja pasar mucha luz y se va a decolorar la flor. Se pierde la belleza de la flor. Entonces la humedad relativa va de 50 a 80% de humedad relativa. Gusta mucho de humedad relativa. E iluminación para que tu planta esté siempre bella. Bien, ahora hablemos propiamente de los cuidados de esta planta. La maceta puede ser, no exige tamaños muy grandes, pero sí que tenga bastantes agujeros para un buen drenaje. ¿Sí? El material, lo que ustedes prefieren. El sustrato. Las características de un sustrato es la buena administración de agua y oxígeno, que sea permeable y poroso, es decir, que deje pasar el exceso de agua, pero que a su vez retenga la humedad. Ese es un buen sustrato. Sustrato, porque es la mezcla de varios componentes, y cuando se habla de sustrato, podemos hablar, hay dos tipos de sustrato, que pueden ser los inertes y los no inertes. Inertes tenemos piedra volcánica, arcilla expandida, espuma floral o polifenol, etcétera. Estos perlita, vermiculita, esos son los inertes. Y los no inertes tenemos a la fibra de coco, cascarilla de arroz, acerrín o colocho, musgo sphagnum, peat moss, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de sustrato, tenemos que hablar de 4 características, ¿no? Primero, el que ya hablé, los componentes, que pueden ser inertes, no inertes. Después, el pH. El pH es la acidez que le gusta a la planta. El anturio es una planta acidófila, o sea que gusta de la acidez. Su pH es de 5.2 a 6.2, siendo su pH óptimo 5.7, o sea, le gusta la acidez. También hablamos del riego. El riego tiene que ser un riego según el sustrato que estés usando. Cuando esté seco debes darle un riego moderado, pero cuando tu sustrato va madurando va a retener más humedad. En el caso de los no inertes va a retener más humedad y este necesita un riego más pausado, y posteriormente debes cambiar todo el sustrato de la maceta para evitar pudriciones de la raíz. ¿Qué pasa si tu sustrato empieza a retener demasiada humedad? Va a aumentar la presión radicular y luego por presión radicular va a haber aborto del espádice. Va a caer la espádice debido a un sustrato demasiado pesado. ¿Sí? Entonces, hablemos ya, pasamos del sustrato a hablar entonces de la planta. La flor. La flor, si me acompaña por aquí, la flor viene a ser una hoja modificada de dos partes, la espata y la espádice. La flor verdadera se encuentra en la espádice, donde va a florear. Es una flor hermafrodita, que quiere decir que tiene ambos órganos reproductores, tanto femenino como masculino, pero florea protogénicamente, lo que quiere decir lo siguiente, que primero va a florear la flor femenina, que es el pistilo, y casi un mes después va a florear los estambres, que son los masculinos. ¿Y para qué? Para evitar que haya autofecundación en ella misma. O sea, para nosotros tener semillas debemos tener dos plantas para que se crucen entre ellas. Una vez polinizado el anturio, es aquí en el espádice donde van a empezar a aparecer pequeñas protuberancias, que son las futuras semillas. Estas crecen y maduran y vamos a pasar a tener así como estas. Si me haces un zoom,
donde las semillas ya están maduras, listas para cogerlas. Ven ustedes con qué facilidad pueden coger, no ejerce resistencia, es decir que ya está madura, y tienen las semillas listas para su propagación por semilla del anturio. Muy bien, la flor, entonces, la flor del anturio es hoja flor, está ligada a la hoja flor. Por acá me sigues, por favor. ¿Qué quiere decir? Acá ven una hoja, acá lo enfocas por favor en zoom, la hoja, y aquí en la axila nace la flor. Lo que quiere decir que por cada hoja tenemos una flor. Normalmente una planta bien sana, saludable, cada mes y medio te debe estar botando una flor. Lo que quiere decir que al año debemos tener 8 flores al año por planta, ¿sí? La hoja del anturio, hablemos de la hoja. En las de corte lo manejamos con 3 hojas, ¿sí? Y en las de maceta de 3 a 5 hojas es suficiente para que la hoja pueda tener la planta pueda tener bastante flor, ¿sí? Otro dice, no, pero yo necesito tener más frondoso, con más hojas. Bien, pero va a haber un mayor desgaste, por lo tanto tienes que nutrir más a tu planta, ¿sí? En cambio, hablemos ahora del siguiente punto, ¿no? La limpieza de la hoja. ¿Con qué lo abrillantan? Lo pueden limpiar con leche o lo pueden limpiar también con cerveza. En ambos casos están también, aparte de limpiar, van a nutrir a la planta. Pero, oh, no, es que se va a tapar los poros. Eso es falso, es una leyenda urbana, por así decirlo, porque los poros no se tapan con la leche ni la cerveza. Le nutre y le da brillo, ¿sí? Y le va muy bien a tu anturio. Ahora, hablemos de la fertilización. La fertilización. Tenemos que tener una fertilización, dos características importantes, balanceada y oportuna. Balanceada, no solamente es triple 20, no solamente es triple 15, que quiere decir nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Dónde queda el calcio? ¿Dónde queda el magnesio, el boro, el zinc, el hierro, el manganeso? Que son importantes para una buena nutrición balanceada de tu cultivo, ¿no? Y oportuna, cada 45 días debemos estar nutriendo nuestra planta. Les recomiendo 2 tipos, lo que es fertilización foliar líquida a las hojas y lo que es fertilización granulada al sustrato. Una fertilización granulada de liberación lenta, mientras vas soltando de a poco, le vas agregando también por las hojas, porque no todos los nutrientes pueden nutrir por las hojas, necesitan algunos necesariamente también ponerle al sustrato. La fertilización es importante. Una planta bien nutrida es una planta que va a responder mejor ante un ataque de enfermedades o un ataque de plagas, ¿sí? Muy bien. Y eso me lleva al último punto que quiero comentarles. Plagas y enfermedades. Es importante ciertas labores culturales. ¿Cuáles son? Las labores culturales son los siguientes. Siempre hay que ser curioso con su planta. Hay que estar revisando debajo de las hojas si tiene plaga. Hay que ser curioso, ver, la planta no puede hablar, pero tenemos que estar viendo por qué cambian de color, por qué una manchita, por qué otra cosa, por qué la flor está decaída, ¿no? ¿Qué está pasando? Revisar el sustrato, cómo está bueno, está malo, ¿no? ¿Para qué? Para siempre nuestra planta esté hermosa. Entonces, después lo que se poda, hay que estar podando y desechando, si no va a estar habiendo contagio de enfermedad, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a tener un mejor control con enfermedades y plagas que pueden atacar su anturio. Ustedes siempre tienen que tener fungicida e insecticida. Quieren tener plantas saludables, tienen que manejar fungicida. Ahora, pero mi planta está sanita, ¿por qué le voy a poner un fungicida? Justamente, si quieres seguir manteniéndole sana, ponle un fungicida de contacto, que es un fungicida preventivo, justamente para prevenir enfermedades. Cuando ya la enfermedad se manifiesta, debes usar un curativo, ¿no? Y eso es más difícil de controlar, por eso mejor prevenir, ¿sí? Con los fungicidas. Ahora, yo creo que con esto está claro. Quiero despedirme agradeciendo a mis suscriptores, a mis seguidores, porque ya somos casi 11.000. Gracias por esa confianza, gracias por mirar mis vídeos. Te pido que me dejes tu like, que compartas los vídeos. Esto me va a ayudar, me incentiva a seguir haciendo más vídeos, como pueden ver ustedes, con un sustento científico, ¿sí?
Entonces, muchas gracias. Dar un saludo a mi amiga Alona, youtuber también allá en España. Alona, te mando saludos desde Perú. También a Piedad Elena, allá en Colombia, una amiga que no converso mucho tiempo. También a Carol, también en Colombia, ¿no? Y a todos mis amigos suscriptores, mis paisanos aquí de Perú. Gracias por seguirme. Y no se pierdan mi próximo vídeo. Nos vemos.